sea el Señor. Denle un fuerte aplauso a los niños. ¡Qué tremendo papel! Si Hollywood mira este video, los mandará a contratar, se los aseguro. En realidad hay incontables maneras y formas de agradecer a Dios y también incontables bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Por un momento me imaginé realmente yo como papá que estaba aquí enfrente, mi hija y mi hijo, me imaginé que de pronto a veces vemos muchos niños o escuchamos reportes de niños que viven así, pero somos poco sensibles a las necesidades y por un momento me imaginé qué tal si mi hija quedara sin papá y mamá y por X o Y fuera realmente la experiencia de ella del día a día vivir así. Así es que hay que dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener a nuestros hijos y de que nuestros hijos nos tengan a nosotros, aquellos que tienen esa oportunidad. Da gracias a Dios constantemente por las pequeñas cosas, no solamente por los milagros tan grandes que vemos de tiempo en tiempo que Dios hace en nuestras vidas. Cada día es un milagro. Hay dos formas de vivir esta vida, dijo Albert Einstein. Una es como si nada fuera un milagro y otra es como que si todo fuese un milagro. Así es que vamos a meditar en la palabra de Dios rápidamente. Vamos a meditar rápidamente en las Escrituras. Voy a pedirles que vaya conmigo al Salmo 103, versículo 1 al versículo 5. Por favor, acompáñenme en su Biblia. Quiero agradecer a todas las personas que han estado involucradas en este programa de Acción de Gracias. Este año hemos cambiado el horario, pero creo que ha venido bien. Gracias a todos los que están participando, música, danza, allá en sonidos que hacen posible, ¿verdad?, todo este servicio. También a la hermana Karen, que es la que está organizando el programa. Gracias, hermana Karen, que Dios me le bendiga. Y a cada uno de ustedes por estar aquí, mis hermanos, en la presencia del Señor. Ahora vamos a leer la Biblia en el Salmo 103, si por favor me acompaña. Salmo 103, vamos a leer los versículos del 1 al 5, los primeros 5 versículos del Salmo 103. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Padre, delante de ti, oh Dios, estamos en esta hora. Tú eres el creador, nosotros las criaturas, y queremos rendirte, oh Dios, honor y gloria, especialmente ahora, oh Dios, en este tiempo de gratitud. Queremos reconocer, oh Dios, que tú has sido bueno con nosotros. Queremos recordar tus bondades. Dios mío, porque aquel que no recuerda tus bondades, simplemente, oh Dios, se vuelve una persona ingrata y te da la espalda a ti. Te suplicamos, por lo tanto, que levantes un pueblo agradecido, que se caracterice por la gratitud a ti, oh Dios, y a las demás personas que han hecho actos de bondad con nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay una película que ya lleva algunos años en las pantallas. Se llama la movie de Coco. Las almas de los fallecidos, que está basada en en lo que es la tradición del Día de los Muertos en México. Las almas de los fallecidos básicamente necesitan ser recordadas por los vivos para seguir existiendo y de esa manera no desaparecer. Al otro lado, sus almas no desaparecerán si algún vivo de este lado sigue recordándolos. Asimismo, nosotros, hermanos, necesitamos recordar los favores recibidos para que la gratitud nunca muera en nosotros. El día que dejemos de recordar, dejaremos de agradecer
al Señor. Así que yo quiero meditar sobre este versículo o estos versículos bajo el título Recordando sus bondades, como lo tienen ahí en la pantalla, recordando sus bondades. Se nos hace fácil olvidar lo bueno, se nos hace difícil recordar en realidad las cosas buenas, pero se nos hace fácil de recordar las cosas malas que nos han hecho otras personas. Recordar, por lo tanto, recordar las cosas buenas, por lo tanto, debe ser una decisión personal e intencional, no producto de la casualidad. Dice el salmista en el versículo 2, voy a ir directamente al versículo 2, bendice alma mía a Jehová. El salmista, en un acto reflexivo, no le habla a segundas personas ni a terceras personas. Él es como que se estuviera viendo en un espejo y se recuerda a sí mismo las cosas que debe de hacer en cuanto a las bendiciones que ha recibido de parte de Dios. Se habla a sí mismo, es como que está interactuando con su propia alma, con su propio ser interno, y dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, y yo le llamo a esta parte, ¿verdad? Recordar debe ser intencional. Pero el salmista, el llamado que se hace a sí mismo, exige mucho de él. Mucho en el sentido de que no tenemos la capacidad a veces para darnos a la tarea de recordar, menos para recordar todas las bendiciones de parte de Dios. Yo diría que hasta es imposible poder recordar todas las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Es decir, si usted se pone a meditar y trata de hacer memoria de cada una de las bendiciones que Dios le ha dado, en realidad no sería posible hacerlo. Hay cosas que incluso ya hemos olvidado. Por lo tanto, el salmista se exige a sí mismo algo que sabe él que es imposible de lograr, pero que sí debería de motivarlo para esforzarse, estimularlo para esforzarse a vivir en esta actitud, recordando una y otra vez cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién podrá contar las bendiciones de Dios? Ninguno de nosotros. Es un desafío imposible de lograr. Usted podría contar los actos de bondad que han hecho otras personas. Usted podría contar los actos de bondad que ha hecho de pronto su hijo con usted, o los actos de bondad que ha hecho algún amigo en el trabajo, o su compañero de trabajo, o su jefe en el trabajo. Podemos de alguna manera contarlos quizás si hacemos memoria, pero jamás podremos contar las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios ha tenido en nosotros misericordia una y otra vez. Eso es cosa imposible de hacerlo. Es imposible simplemente porque Dios nos está bendiciendo y Dios está obrando en nosotros desde antes que tuviésemos memoria en realidad. Desde la concepción en el vientre de nuestras madres, Dios estaba ahí. Nadie más estuvo, Dios estaba ahí actuando en nuestras vidas. Nacimos, algunos hemos crecido, algunos hemos llegado a la segunda, tercera etapa de nuestras vidas y hemos sido objeto de la misericordia de Dios una y otra vez. Cada segundo Dios ha permitido que nuestro corazón siga palpitando, es por su misericordia. Entonces es imposible simplemente recordar lo que el salmista se pide a sí mismo. Y es una obligación que se hace a sí mismo. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ni uno solo debemos olvidar. Es imposible lograr esto. Y en otro salmo, este mismo salmista dice en el Salmo 45, muchas son, oh Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Es imposible, reconoce el salmista. De pronto no podremos recordar cada una de las bendiciones de Dios, pero la pregunta aquí en este punto sería: ¿está usted intencionalmente recordando lo que Dios ha hecho en su vida y con su vida, en su familia, con sus hijos? Las cosas que Dios le ha dado, incluso las cosas que Dios no le ha dado por su propio bien.
Así que hay que recordar, hermano, hay que recordar una y otra vez y obligarnos a nosotros mismos a hacer un ejercicio de memoria, con la memoria, de estar trayendo a la memoria las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso es que el creyente, y en realidad todo el ser humano, a pesar de las adversidades que pueda estar viviendo, tiene motivos de sobra en realidad para dar gracias al Señor y darle gracias de corazón, porque Dios está siempre haciendo cosas buenas en nuestras vidas para nuestro beneficio. Olvidar es un problema grande, porque olvidar nos hace ingratos. Cuando un hijo olvida todo lo que su papá ha hecho, todo lo que su mamá ha hecho, se vuelve ingrato. Olvidar nos hace desdichados. ¿Por qué nos hace desdichados? Porque no hay tragedia más grande que una persona que se vive quejando absolutamente de todo. Se queja de su esposa, de sus hijos, de su casa, del trabajo, de la comida, de la ropa, de todo se queja. Son personas pesimistas, no ven nada bueno en los demás, no reconocen lo bueno que Dios está haciendo en sus vidas. Por lo tanto, olvidar los favores de Dios nos vuelve ingratos, nos hace infelices. De hecho, una de las cosas que ayuda contra la depresión y a veces contra la ansiedad también, hermano, es recordar los favores que Dios ha hecho con nosotros, las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Porque una persona deprimida obviamente se enfoca en algo negativo que ha ocurrido en su vida. Y toda su energía, sus pensamientos, sus fuerzas gira en torno a esa mala experiencia. Pero aquella persona que pone su mente, su corazón y recuerda una y otra vez las cosas buenas que realmente Dios ha hecho con él o con otros, con sus hijos, en realidad tiene motivo de dar gracias a Dios. Las personas que incluso llegan al suicidio precisamente es porque no ven ninguna esperanza, de pronto no ven nada bueno o su mente está enfocada solamente en algo negativo que está pasando en su vida. Quizás lo dejó su esposa, quizás murió uno de sus hijos, pero no vemos más allá de esa experiencia que estamos viviendo. Por lo tanto, recordarnos hace desdichados. Y olvidar los favores de Dios nos hace desdichados. Y olvidar cierra la mano de Dios. No podemos esperar mucho de Dios cuando estamos siendo ingratos con Él. Nosotros también muchas veces actuamos de la misma manera. No estamos dispuestos a ayudar o incluso a darle una segunda oportunidad a aquella persona que ha sido ingrato, que nos ha pagado mal a nosotros, que fácilmente olvidó los favores que nosotros hemos hecho con ellos. Hay personas tan ingratas y por lo general el ser humano, hermano, es sumamente ingrato. Usted póngase a pensar en las personas que usted ha ayudado. De pronto en un momento difícil de la vida de ellos, usted fue y le extendió la mano. Quizás le dio de comer, quizás le dio vestimenta, quizás le dio techo. Pero un día usted hace algo que a ellos no le agradan y hablan lo peor de usted. Son personas ingratas. Por naturaleza, el ser humano olvida los favores que ha recibido de otros. Demanda mucho, pero ofrece poco el ser humano. Por eso el salmista, en un entendimiento de su naturaleza también, hace un acto reflexivo en su vida y dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cosa tan terrible es para nosotros olvidar los favores de Dios. Es como el pueblo de Israel. Dios había hecho grandes maravillas desde que estaban en Egipto. Dios los había sacado con brazo fuerte. Había hecho grandes milagros. Pero tan pronto llegaba un momento difícil en su vida, se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, se quejaban de todo. En una ocasión se quejaron incluso hasta del pan, del maná que descendía del cielo. Se quejaban de las codornices que Dios había enviado para que comieran carne. Fácilmente era un pueblo que olvidaba los favores inmerecidos que había recibido de parte de nuestro Dios. Cosa trágica para muchos creyentes, hermanos, que solamente viven enfocados en las cosas negativas. En realidad Dios está haciendo cosas buenas cada día en su vida, en mi vida, en su familia, en sus hijos, en mi familia, en mis hijos. Dios está haciendo cosas buenas y el salmista las recuerda, alguna de ellas. Dice el versículo 3, esto nos lleva al segundo punto. Recordemos sus bendiciones y aquí las enumera, algunas de ellas. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Básicamente, él hizo este ejercicio y se hizo un llamado primeramente a sí mismo y luego enumera algunas de las incontables y de muchas de las múltiples bendiciones que había recibido. Y en primer lugar habla del perdón, que con propósito lo voy a dejar al final. Pero dice después el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Y el verbo acá es una acción continuada y repetida. El que te está sanando tus dolencias una y otra vez. Yo no sé cuántos de acá hemos experimentado de parte de Dios un alivio en nuestro cuerpo. Dios en realidad, aún en mi vida, Dios me ha sanado una y otra vez. Quiero creer de que todo depende de Dios. La hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Y no ha sido el médico necesariamente, ni el tratamiento. No ha sido ni lo especialista que era un doctor, la habilidad de un doctor, sino más bien producto de la misericordia y la mano de Dios. Él es el que sana todas tus dolencias. Esto también nos da esperanza para aquellos que estamos enfermos, para aquellos que estamos atravesando por algún dolor en nuestras vidas, porque sabemos que de Él viene nuestra sanidad. Amén, hermano. Por lo tanto, eso trae esperanza a la misma vez. Pero hay que estar recordando. Yo sé que muchos de nosotros hemos quizás estado hasta en cama, hasta en el hospital. Algunos hemos estado quizás hasta en estado de coma. Algunos han perdido, algunos quizás han sido desahuciados. Pero Dios ha estado ahí y nos ha mostrado su misericordia una y otra vez. Él me sana, me da fuerzas, me da sanidad física. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una experiencia en donde creemos que no hay esperanza más para nuestra relación, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro negocio? Y nos sentimos como en un pozo, hundidos. Pero dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Te corona de favores y de misericordia. Dios nos ha dado grandes oportunidades en la vida también. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, el que ha provisto para nuestras vidas una y otra vez en cada una de las necesidades que nosotros hemos tenido. Dios ha provisto, Dios ha dado sanidad, Dios ha rescatado nuestras vidas de experiencias difíciles que hemos vivido a lo largo de este año 2023, que básicamente ya estamos cerrándolos. Dios ha sido bueno. Ni un solo segundo la misericordia de Dios se ha cortado con nosotros, aunque nosotros muchas veces o pocas veces hemos recordado lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Así es que, mis hermanos, recuerde las bendiciones de Dios, recuerde los favores de Dios. Y ahora, ¿qué provecho tendría si tenemos salud? ¿Qué provecho tendría si tenemos prosperidad, provisión, esperanza en la dificultad? Si Dios, por lo tanto, negare el acceso a su presencia, no serviría de nada, no serviría de mucho. ¿De qué le serviría que yo le dé salud hoy o $1.000.000 hoy, pero pasarás una eternidad en el infierno? ¿Lo cambiarías? ¿Cambiarías tu salud y tu prosperidad o tu bienestar por una eternidad, por los siglos de los siglos en el infierno? Por lo tanto, la bendición más grande es la bendición del perdón de Dios. Y creemos que, aunque es por gracia, no fue gratis. Hay alguien que pagó un precio y ese fue el Hijo de Dios. Y el salmista quizás no entiende muy bien cómo Dios obra, porque lo que es el tema del perdón, porque la revelación de Dios ha sido progresiva. Es decir, poco a poco Dios ha venido revelando al ser humano sus propósitos, sus planes y la manera en cómo básicamente habría de redimir al hombre. Y dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él. Nadie puede perdonar, y los judíos tenían razón, nadie puede perdonar pecado excepto uno, Dios. De ahí nadie puede perdonar pecado. Así es que nosotros en la persona de Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. Y este es el regalo más grande.
Muchos pueden comprar hasta cierto punto la salud. Pueden rescatar a otras personas de una experiencia difícil, alguna bancarrota que esté viviendo. Viene otra persona y te ayuda, te auxilia. Otros quizás, algunos médicos por su experiencia quizás te pueden dar alguna solución al dolor y a la enfermedad que estás viviendo. Pero nadie, absolutamente nadie te puede perdonar un solo pecado. No hay hombre capaz, no hay institución, no hay iglesia que pueda otorgar el perdón. En años pasados en realidad era tan triste que se compraba el perdón. ¿Saben cómo se compraba el perdón? Con las compras de indulgencia. O sea, el Papa había emitido un documento en donde precisamente si lo comprabas, si lo comprabas, entonces se escribía tu nombre por ahí y ya tenías el perdón del Papa. Martín nos dijo, muy bien, si el Papa tiene el poder para sacar un alma del purgatorio, ¿por qué no los hace por amor de una vez y no por indulgencias? Por lo tanto, nadie, no hay hombre acreditado aquí en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en el cielo, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubinos. Nadie puede perdonar pecado sino solamente Dios. Y lo hace en base al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecado. No es nada más arrepentirme. Por no decir que nadie puede arrepentirse, nadie se arrepiente de verdad si el Espíritu Santo no obra, no trae a convicción su alma, no lo trae a convicción de que ha pecado contra Dios y necesita volverse a Dios de corazón. Por lo tanto, el perdón es provocado por Dios y es básicamente provisto por Dios por los medios del Espíritu Santo en la persona también de Jesucristo por su sacrificio. El perdón es lo más valioso. O sea, si yo pudiera, digamos, si yo pudiera renunciar a todas las cosas, pero quedarme con una sola bendición, eso sería el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios está hablando de un acceso en la eternidad, un acceso al paraíso, a la presencia misma de nuestro Dios. ¿De qué le vale el hombre ganar el mundo entero, dijo Jesús, pero si pierde su alma? Pero si pierde su alma por la eternidad. Por lo tanto, el perdón es la gracia más preciosa y más valiosa que Dios nos ha dado en la persona de Cristo. Dios podía sanarnos sin que Jesús muriera. Dios podría libertarnos de alguna experiencia difícil sin que Jesús muriera, pero Dios no podría perdonarnos sin que Jesús muriera. Por lo tanto, el perdón de nuestros pecados. Y al concluir, hermanos, recordemos por qué Dios lo hizo. ¿Por qué realmente yo merecía que Dios me llenara de tantas bendiciones en mi vida? Que me diera perdón de pecados, que sane todas mis dolencias, que rescate del hoyo mi vida. ¿Será que Dios en realidad estaría obligado a hacerlo? Todo se basa en el carácter de Dios. Y en específico lo que resalta el salmista aquí, se basa en su misericordia. Su misericordia es que Dios no te paga de acuerdo a lo que tú has hecho. No te trata de acuerdo a los pecados que tú has cometido. Es la misericordia de Dios. Mire lo que dice el versículo 8 del Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente. Y añade, lento para la ira. No significa que no se llena de ira, sino que es lento para la ira. Y grande en misericordia. Y añade, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El enojo, sí, porque muchas veces vamos en contra de los mismos mandamientos de Dios, que son una expresión de su carácter y de su santidad, y los quebrantamos una y otra vez. Pero no guardará para siempre el enojo, porque lo derramó en la persona de Jesucristo. Y dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros, después de enumerar las bendiciones, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, no es algo que nosotros nos hemos ganado, porque nosotros hemos cometido pecado contra Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hay un niño que se escapó por acá. Por favor, si alguien le ayuda a encontrar a su papá.
Voy a pedir a los ujieres que por favor estemos un poquito atentos y a los padres de nuestros niños para que no interrumpamos el tiempo de las escrituras. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros actos. Nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios una y otra vez. Y no hemos ganado en realidad su aprobación de Dios. Tú puedes ganar la aprobación de otras personas, pero nunca ganarás la aprobación de Dios en tus propias capacidades. Solo hay uno que pudo complacer la voluntad de Dios y su nombre es Jesús. Cuando Jesús salió de las aguas después de ser bautizado, esto dijo Dios: este es mi Hijo amado, en él se complace mi alma. Nadie más lo ha hecho. Nadie más puede complacer las demandas de Dios a la perfección. Por lo tanto, Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia. No nos ha dado conforme a nuestros actos. Las bendiciones que hemos recibido, muchas bendiciones, temo de que Dios ha sido misericordioso. Es decir, nos ha hecho bien cuando nosotros no hemos hecho bien. Nos ha dado cosas buenas cuando nosotros hemos hecho cosas malas delante de Él. Su misericordia ha estado ahí. Y dice el versículo 13 del Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos actos de bondad y de misericordia ha hecho un padre por sus hijos? ¿Cuántos? 15, 20, 100. Pero es difícil para un hijo recordar, aunque sea 20 en este momento. Jóvenes o adultos que todavía son, siempre serán hijos en realidad. ¿Cuántos actos de bondad podemos recordar nosotros de esa persona que nos trajo a este mundo, de esas personas a quienes nosotros llamamos padres? ¿Cómo un padre se compadece de su hijo? Aunque el hijo muchas veces no se porta de lo mejor, pero papá o mamá se compadece. Desde que nació hasta hoy en día, si vive incluso aún con sus padres, han sido innumerables las bendiciones que no las puedes contar. Traes un camión de 53 pies la caja, quieres meter ahí todos los libros de las bendiciones que has recibido de tus padres, no los puedes contar. Es como la lluvia que cae del cielo. No puedes contar las gotas de aguas que cayeron para que la tierra pueda producir y dar su fruto eventualmente. Así también nosotros hemos recibido compasión de Dios, misericordia de Dios y sus bendiciones una y otra vez en nuestras vidas. La pregunta es, ¿está recordando usted sus bondades? Este es un buen tiempo. No para que haga este ejercicio nada más hoy, una vez al año, sino para que cada día, cuando sienta que su vida es un caos, cuando sienta que está metido en el hoyo, cuando sienta que todos están en contra de usted, cuando sienta que la vida no tiene sentido, de que Dios, en realidad, si fuera Dios, Dios me ayudaría, Dios haría, Dios obraría en mi vida. Recuerde sus bondades. Si Dios me diera lo que yo merezco, yo no estaría con vida el día de hoy. Menos aquí parado predicando su palabra. Usted no estaría aquí. Ni sus hijos estarían acá. No estarían acá. Porque tanto sus hijos como yo, como mis hijos, hemos pecado contra el Señor. Pero Dios ha sido bueno. Como dice el canto, en mi vida ha sido bueno el Señor. Y su bondad y su gracia sobreabunda donde abundó mi pecado. Experimentar la gracia de Dios es como la experiencia del Titanic. El pecado era grande, nuestro pecado es grande. Pero una vez es inundado con la gracia de Dios, se va a lo profundo del mar. Es decir, que la gracia de Dios es mucho más abundante de lo grande que puede ser nuestro pecado. Por lo tanto,
Gracias a Dios por su perdón y gracias a Dios porque nos ha dado tantas cosas. Y ninguna de ellas la hemos merecido. Toda dádiva buena y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Aún esos padres buenos que has tenido o esos hijos buenos que tienes, viene de arriba. Dios usa diferentes medios, pero al final toda dádiva buena y todo don perfecto proviene del cielo. Hermanos, ¿cómo estamos agradeciendo a Dios? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Servid a Dios con alegría, decía el Salmo. Servid a Dios con alegría. Pero más allá de hacer cosas mecánicas, es hacer cosas con el sentido de adoración y de gratitud al Señor. Seamos y cultivemos la gratitud. Y veámonos al espejo cada día que usted se levanta y se mira al espejo, aunque tenga muchos desafíos y aunque esté atravesando por diferentes experiencias dolorosas, difíciles en su vida, haga lo que hizo el salmista. Recuerde las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de las otras cosas buenas que sin merecer Dios está haciendo en mi vida y en mi familia. Así es que vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos siga ayudando para cultivar un espíritu de gratitud. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, ten misericordia de mí, Señor, porque sé que muchas veces simplemente olvido todas tus bendiciones. Perdóname, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cada día, oh Dios, mirar tu mano abierta, derramando bendiciones sobre nosotros. Bendiciones que a veces ni buscamos y ni merecemos, pero que tú has querido darnos. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por esta prueba que estoy viviendo quizá. Esta prueba me ayuda a conocerte más, a entenderte mejor y a conocerme mejor a mí, cuán frágil soy y cuánto te necesito, a depender cada día más de ti. Gracias, Señor, por los éxitos, que no sean un motivo de apartarme de ti, Señor. Gracias por tus bondades y por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.